Las denuncias por extorsión son negocios que se disparan en Guayas y Pichincha. Entre enero y agosto de este año, la Fiscalía recibió 3.887 denuncias por extorsión en Guayas, un aumento del 88%, frente a las 2.066 denuncias del 2022. Esto según primicias. Lidia escuchó con asombro lo que sus vecinos en el sector de la Alborada, en el norte de Guayaquil, Guayas, comentaban. A un vecino dueño de una tienda, unos hombres le lanzaron una bomba a su casa porque no había accedido a una extorsión. Según datos de la Fiscalía del Estado, en el país se han reportado 19.523 denuncias por extorsiones a dueños de negocios entre 2022 y agosto de 2023. El 30,4% de los casos se reportó en Guayas. Solo entre enero y agosto de este año la Fiscalía recibió 3.887 denuncias de este tipo. En Guayas se trata de un aumento de 88% frente a 2.066 denuncias reportadas en los 12 meses del año pasado. Estas 3.887 denuncias equivalen al 7,6% de las personas naturales y jurídicas que tienen un registro único de contribuyentes RUC en Guayas. Tras el atentado contra su vecino, Lidia sintió pena, pero sobre todo miedo de que le toque vivir algo parecido. Sin embargo, siguió atendiendo a su papelería, ubicada a pocas cuadras de donde ocurrió el atentado con una bomba. El papelito de las extorsiones, el modus operandi de la mayoría de extorsionadores es entregar un papel de amenaza en los locales, demandando una cuota diaria, semanal o mensual, según el tipo de local. Por ejemplo, en el centro sur de Guayaquil, a una comerciante que vendía frutas y legumbres le exigían 100 diarios y tuvo que cerrar. Otros vecinos, dueños de otros establecimientos en la Alborada, ya habían recibido el temido papelito. Esto dice Lidia. En esta zona, los extorsionadores exigían $300 al mes. ¿Me tocará a mí? Se preguntaba. Hacía 8 meses que ella y su esposo habían comenzado este emprendimiento. No querían que el esfuerzo se esfume. Un día llegó un hombre con 2 niños. Fue todo raro. El tipo se quedó un buen rato en el local, miraba todo y comenzó a hacerme preguntas. Recuerda, una de las preguntas le heló la sangre, le dejó estupefacta. El hombre intentó conocer a cuánto ascendían las ventas diarias de Lidia. Ahí me di cuenta, era uno de estos pillos. En los otros locales también habían hecho lo mismo. Primero averiguan cuánto gana uno para, según eso, pedir el money, explica. Las extorsiones. Por eso, ese mismo día habló con su esposo y decidieron cerrar la papelería a finales del 2022. En este año abrieron un negocio más modesto. Vendían sándwich en un pequeño puesto dentro de la plaza comercial en la vía Salitre. Pero hace unos días Lidia volvió a sentir incertidumbre. Un hombre armado llegó a comer a la plaza comercial. Tener un negocio en Guayaquil es vivir con miedo, pero seguir luchando, pues, dice Lidia. Lourdes, que vende ropa por un local allá en la bahía, en el centro de Guayaquil, evita a toda costa hablar sobre las extorsiones porque ella no quiere dejar esta actividad a la que se dedica hace ya casi 30 años. Siempre ha habido delincuencia en la bahía, pero nunca como ahora. En esta zona hay hombres que dejan papeles exigiendo money, dinero, kushki a los dueños de los locales. Reconoces, pero sobre todo en las importadoras más grandes de esta zona. Esto de las vacunas, aquí ya hay hace muchísimo tiempo, pero es muy peligroso para nosotros hablar o quejarnos sobre el tema porque corre riesgo la vida.
reconoce. En Pichincha y El Oro también lideran estas listitas. La cita de extorsiones también ha crecido en Pichincha y sobre todo en Quito, la capital del país. Aquí, en cambio, la Fiscalía recibió 1.481 denuncias por extorsiones o establecimientos comerciales durante todo 2022, pero ahora ya van 1.900 denuncias solamente entre enero y agosto. Carlos Castellanos, coordinador de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos en Quito, por sus siglas CUCOMITAE, dice que de este gremio que agrupaba a 3.500 personas, alrededor de 600 comerciantes dejaron sus actividades por el aumento de la delincuencia en el que va este 2023. Las extorsiones utilizan métodos de amedrentamiento como mostrar fotos de los hijos de los comerciantes junto con los papeles de amenazas. Así dice, relata Castellanos. También atacan o impiden a los comerciantes autónomos ocupar sus espacios de venta, por lo que muchos temen por su vida si es que no ceden a la extorsión. De allí que las actividades en los mercados o plazas de Quito, en donde laboran estos comerciantes, cesan cada vez más temprano. A esto de las 3 de la tarde, 15 horas, ya hay vendedores que se van a casa porque la ciudad se ha vuelto más peligrosa, dice Castellanos. En tercer lugar, con más denuncias, lo tiene El Oro, en el sur del país. En esta provincia costera, la Fiscalía recibió 1.187 denuncias por extorsiones a dueños de negocios entre enero y agosto del 2023. Se trata de un crecimiento del 68% frente a las 706 reportadas en el 2022. Las 1.187 por extorsión equivalen al 15% del número de las personas y negocios con un RUC en esta provincia. Es la tasa mucho más alta del país. Cambiando de tema, contar que Patricio Carrillo el Patito, dice que Noboa debe decidir si es que se sienta con conspiradores o con gente con experiencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pretende? El ex ministro Patricio Carrillo será el jefe de la bancada de Construye, que tendrá 28 legisladores en la nueva asamblea. Este bloque piensa llegar con una agenda enfocada en la seguridad, a pesar de las prioridades que ponga el presidente electo. El general de la policía en servicio pasivo, Patricio Carrillo, se inaugurará en la política este 2023, después de haber obtenido la primera curul nacional por el movimiento Construye en la nueva asamblea. Carrillo llegó a ese cargo después de que el, entre comillas, correísmo cuestionó su candidatura en varias ocasiones, pero no logró separarlo de la papeleta electoral. Carrillo será el jefe de la bancada Construye, que consiguió 29 curules o escaños tras la segunda vuelta electoral, pero se quedará solamente con 28. Aún así, son el segundo bloque legislativo más grande, después de RC5. El ex director general de la policía, ex ministro del Interior, Carrillo, asegura que su agenda en la nueva asamblea se concentrará en temas de seguridad. Adelanta que su grupo no ha dialogado oficialmente con ningún bloque, pero está dispuesto a hacerlo siempre y cuando dentro de sus líneas. En entrevista con Primicias, Carrillo llamó al presidente electo Daniel Noboa a pensar sobre la importancia de la definición de las autoridades de la asamblea, pues el presidente legislativo será parte del COSEP. Construye obtuvo 29 curules con los resultados de las elecciones. Sin embargo, estos ya anunciaron unas bajas de la bancada. ¿Cuántos asambleístas conformarían el bloque en la nueva asamblea? Y él dijo que están dándole forma a la fuerza política que son, y al darle forma están definiendo algunas acciones en la agenda legislativa corta pero inmediata que hay que ponerla en ejecución. Para nosotros, dice, es importante dar resultados en el corto plazo.
Somos 28 asambleístas y con los 28 trabajaremos en función de cumplir con las propuestas que se ha hecho a los ciudadanos, ya que eso mereció la confianza de ellos. Primero, gobernabilidad. Segundo, trabajar en la política de seguridad conjuntamente con el Ejecutivo. Y en tercer lugar, viabilizar los temas que sean económico urgentes, que sin que eso afecte realmente más a la ya decaída economía de la sociedad. Le pregunta qué pasó con estos asambleístas que no estarán en Construyen, porque las pugnas con el movimiento Gente Buena, fundado por quien fue candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y dice, más es bulla, dijo, y ruido provocado justamente por actores de Gente Buena que no entendieron el momento crítico que vivimos o vivíamos, y que quisieron adelantarse a un legado que todavía esto no era definido. Una asambleísta que estaba en la lista nacional como segunda, Adriana García, por una amistad cercana con uno de los ex dirigentes de Gente Buena, salió de la bancada de Construye. Y la otra es una asambleísta elegida por Guayas en uno de los distintos que también tiene cercanía con este otro actor. Pero nosotros, dice, el resto venimos trabajando cohesionadamente y articuladamente para lograr implementar en este corto periodo estas políticas que no son fundamentales en materia de seguridad y materia económica, dijo. Le pregunta si han definido ustedes quién va a ser el jefe de bancada de Construye, y dijo, sí, ya está definido. El jefe de bancada va a ser Patricio Carrillo y el subcoordinador va a ser el exministro de Salud, Camilo Salinas. Entonces, ¿usted sería la persona que encabece los diálogos con las otras bancadas? ¿Ya han habido algunos diálogos con qué bancadas hacía? ¿Dónde estarían enfocados estos diálogos? Y dice, nosotros fuimos los primeros que definimos, y yo ya lo interno, el resto no lo ha hecho. Hay conversaciones individuales, pero eso no tiene carácter orgánico para nosotros. Es una falta de respeto conversar de uno en uno. Por eso preferimos esperar que los movimientos definan cuál va a ser su vocero oficial, cuál va a ser el interlocutor válido y con quién se definirán ya las acciones que corresponden, en lo que se sintoniza con básicamente es lo mismo. Todos estamos hablando de la necesidad de una agenda de seguridad con políticas absolutamente claras y una agenda económica que permita salir de los conflictos que ahora tenemos. ADN ya anunció que su jefa de bancada será Valentina Centeno. ¿Han tenido ya algún acercamiento? ¿Están dispuestos a formar parte de esta mayoría con el bloque gubernamental? Dice, nosotros hemos dicho toda esta semana que necesitamos esa definición de los jefes de bancada. El propósito por el cual Daniel Noboa busca la presidencia de la República no es de interés personal, es cambiar las realidades que está viviendo el país. Bueno, y para eso necesitamos absolutamente del diálogo. Todos debemos involucrarnos en esta acometida. La única línea roja que se ha puesto es no a la impunidad, no esa agenda mafiosa y corrupta de regresar mediante, varios mecanismos de carácter político, no jurídico, a actores políticos. Aquí nosotros no vamos a entrar jamás, estaremos en la vereda absolutamente contraria. El tiempo lo dirá. Digo, con el resto de actores políticos absolutamente bienvenidos, sé que se ha definido ya la jefatura de bancada de ADN, así que esperamos que en el transcurso de estos días podamos llegar a los acuerdos necesarios. Esta línea roja de la que usted habla se refiere al correísmo. Le pregunta, ¿y cómo piensan llevar una relación con la bancada de Revolución Ciudadana que ocupa un porcentaje más o menos importante? Bueno, los antecedentes que les preceden a ellos son absolutamente claros que para la comprensión del ciudadano en el Ecuador, y de hecho eso ha validado el voto hacia quien representaba lo contrario. Ellos ahora son una minoría, políticamente hablando, y han puesto un discurso conciliador de unión pacífica.
o pacifista. Esperemos por el bien del Ecuador que así sea. Nosotros conversaremos sin duda, pero en la medida en que sea pro Ecuador, cuando eso se quiera transformar en un mecanismo para extorsionar o condicionar el voto en función de la impunidad para aquellos actores políticos que tienen sentencias jurídicas, ahí nosotros automáticamente no vamos a participar. Usted va a estar como primer vicepresidente en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional, por ser la cabeza de la segunda lista nacional más votada. Ustedes, como bancada, esperarían quedarse con algún cargo de las autoridades de la Asamblea. Y dice, nosotros somos la segunda fuerza política del Ecuador y por consiguiente nos corresponde. Hacemos valer esta legitimidad. O sea que sí, no descarta. Pero son los datos, son los otros actores políticos los que deben también comprender esto, especialmente el Ejecutivo, donde se solucionan los principales problemas, donde nace el pensamiento estratégico en materia de seguridad. Es en el Consejo de Seguridad, en el COSEPE, en el que participa el presidente de la Asamblea. Por esto, el presidente de la República debe valorar perfectamente con quién se va a sentar, con conspiradores o con gente que con la experiencia necesaria puede sacar adelante la política de defensa, la política de inteligencia, la política de seguridad ciudadana, la política de gestión de negocios y la política exterior, que es fundamental para los acuerdos bilaterales y multilaterales, especialmente la costa del Pacífico, la política relacionada con la convivencia pacífica, la política carcelaria, la política de justicia que, respetando la independencia, también nos garantice probidad e integridad. Entonces es el Parlamento, es el presidente Noboa el que debe entender con quién va a sentarse a negociar, a sentarse en mecanismos de confianza para superar los conflictos que ahora tenemos y que los estamos viviendo, especialmente la inseguridad y la economía. En cuanto a las comisiones, a cuáles apuntarían, generalmente dice la bancada que se quede fuera de la mayoría, queda relegada. Nosotros no somos ni absolutamente, ni absolutistas, ni relativistas. Nosotros creemos que la diversidad justamente es la que nos va a permitir solucionar los problemas. Por lo tanto, todas las comisiones para nosotros son importantes, dijo. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la salida económica que tiene ahora el país? La salida económica que tiene es debilitar las reservas internacionales. Un tema que ya no creo que está vedado. Otra opción podría ser la carga impositiva para los ciudadanos, que me parece que tampoco es un momento, y quedan otros mecanismos como regular y recordar los gastos sociales, es decir, un Estado financiado o funcionando al mínimo, un Estado que no garantice los temas sociales. O también mecanismos de explotación racional o técnica de los recursos, especialmente los recursos mineros. Aquí hay un mecanismo y la Comisión de Biodiversidad sería fantástica para poder debatir estos temas con las cámaras. Todas las comisiones, absolutamente todas, son importantes. La de educación, pues nosotros creeríamos que la reforma educativa debe venir. Estar presentes en todos los espacios no corresponde, así como les corresponde a todas las fuerzas. Creemos que más bien hay que identificar los perfiles adecuados que tienen mayor comprensión sobre cada tema y que por su propia formación y especialización podrían ser de mayor aporte para cada comisión. Nosotros buscaremos eso entre los 28, quienes estarían mejor cualificados para asumir una responsabilidad y una dirección en cualquier comisión, entendiendo que todas son fundamentales. Ha propuesto una agenda legislativa de estas propuestas, y cuál es una de estas que cree usted que debería ser la principal o la más urgente. Y dice, hay varias políticas públicas que son fundamentales en materia de seguridad, que es lo que nosotros vamos a priorizar en materia de seguridad.
necesitamos revisar el Código Penal, la Ley Orgánica de Ley Sistema Judicial, la Ley Orgánica de las Finanzas Públicas, inclusive porque hay muchos mecanismos de exclusión financiera que están generando también otras olas de violencia, de presencia económica legal. La ley de extinción de dominio, sin dudas también la ley de inteligencia y contrainteligencia para la depuración de las instituciones y mejorar la calidad de gestión y la transparencia en la gestión de las instituciones, así como la coordinación y la articulación, dice. En eso se va a resumir nuestra actividad durante el periodo legislativo. Ahí vamos definiendo sobre la base de los proyectos que ya se encuentran en el legislativo para llevarlas a los consensos y al debate necesario en las comisiones y en el pleno, para presentar a los ecuatorianos una norma que permita enfrentar de mejor manera tanto el crimen organizado como la delincuencia común. En la siguiente pregunta, ¿usted cree que los 18 meses que tendrán en funciones serán suficientes para esto? El presidente electo ha anunciado que enviará proyectos económicos urgentes cada mes, y eso indudablemente ocupará buena parte de la agenda legislativa. El Ejecutivo es el que tiene la posibilidad, ahora con su grupo de asambleístas, de definir si quiere hacer una coalición que está pensando en los intereses del país, o la posibilidad de hacer una coalición coyuntural para la designación de los cargos y luego tener conflictos y los problemas de desestabilización. Aquí hay un conflicto. Nosotros tenemos una postura absolutamente clara. Si hacemos sumas y restas, hay dos grupos de 50 y 55 asambleístas. Entre ellos el gobierno definirá con quién quiere hacer la mayoría simple para que fluyan todos estos mecanismos. Ustedes han dicho también que uno de los temas que les interesaría fiscalizar es el asesinato de Villavicencio. ¿Cómo podrán hacerlo desde la Asamblea? A nosotros nos interesa la transparencia, la verdad y la justicia, dice, mientras ellos están buscando mecanismos políticos para politizar justamente la investigación. Nosotros queremos que se identifique con absoluta claridad y verdad a los autores intelectuales del asesinato y a los autores del resto de negligencias que podrían estar aludidos. Por esto, la comisión ocasional que nosotros queremos conformar y que vamos a solicitar desde el primer día esta no se enfocará en el tema jurídico, sino en la transparencia de investigación. ¿Qué pasó con criminalística? ¿Dónde desde el primer día? ¿Cómo protegieron la escena del delito? ¿Cómo protegieron la información que versiones preliminares tomaron sobre la base de esto? ¿Cómo se construyó una teoría del caso? ¿Cómo administrativamente se protegió desde el primer día a los candidatos y mucho más a Fernando, que venía anunciando ya amenazas? Hay muchas preguntas. ¿Qué pasó en los centros penitenciarios? ¿Cómo se protegió a los sicarios? ¿Cómo se manejó todo este tema, mecanismos de información? ¿Por qué perdieron la vida ellos? La versión de Fernando Villavicencio ha sido pues una versión anticipada también, y él claramente dijo: ya yo acuso a 5 asambleístas, a estas personas. Hay varias interrogantes que nos dejan con mucho más obscuridades, y necesitamos luces y transparencia para que la verdad sea la que prevalezca, y para aquellas personas que cometieron las negligencias también que tengan una sanción severa. No queremos que se vuelva a repetir que las elecciones en 2025 podrían estar manchadas de sangre. Los incentivos para que la gente buena, entre comillas la gente joven, quiera hacer política, pero una política que cambie realidades, se anulan al saber que alguien que pone una voz crítica puede terminar pues perdiendo la vida. En la agenda de fiscalización, además del caso Villavicencio, ¿en qué se enfocarán? En la conciencia de la sociedad ecuatoriana está lo que ha hecho el Consejo Nacional
electoral, lo que viene haciendo el Consejo de la Judicatura, ciertos vocales del Consejo de Participación Ciudadana. La parálisis en la Asamblea Nacional ha visibilizado todos estos conflictos, pero no sé si es que habrá tiempo para primero terminar aquellos temas que ya se encontraban en juicio político y pasar estos nuevos a la agenda. Pero para nosotros es mucho más importante fiscalizar instituciones que no están siendo funcionales a las necesidades. Por ejemplo, aduanas, el SDI, la unidad de análisis de financiero, porque no sabemos si es que se hace esto una adecuada revisión a la economía ilegal. Y este tema es importantísimo porque es el generador de olas de violencia y la criminalidad, dice a criterio de Carrillo. Hay otras investigaciones que también necesitamos hacer, como por ejemplo el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, el mismo asesinato de Rubén Cherres. Necesitamos fiscalizar el financiamiento de campañas. Recuerda que en Colombia se está investigando el financiamiento de la campaña a través del hijo del actual presidente, en donde estaba involucrada pues una candidata. Estos temas pues no pueden quedar impunes, manifestó. En otro tema, lejos de la política, contar sobre el fútbol. La hormiga Paredes quiere dedicarse al monte después del fútbol. El jugador esmeraldeño estuvo a punto de retirarse del fútbol profesional en 2021, pero aceptó una propuesta de Cumbaya Fútbol Club, donde se convirtió pues en uno de los referentes. Tomado de primicias desde niño, dice Juan Carlos Paredes, se fijó como meta ser futbolista profesional. Se esforzó para cumplir su sueño y para comprarle una casa a su mamá. A los 36 años, él sigue jugando. La hormiga, apodo con el que se le conoce, buscó mejorar su situación económica a como de lugar y el fútbol se convirtió pues en su refugio. Desde que estaba en la escuela mostró su talento, valió la pena, asegura en una entrevista con Primicias, pues sacó a su madre de Aire Libre, un barrio muy complicado en Esmeraldas, y la llevó a otra zona para que viviera mejor, pero no todo éxito, no todo fue ahí, no todo quedó ahí. Cumplió el objetivo de ayudarla, pero también de ser futbolista. Juan Carlos Hormiga Paredes salió de Esmeraldas a los 16 años y vistió la camiseta de clubes como Rocafuerte, Barcelona, Deportivo Cuenca, Deportivo Quito, Emelec y el Nacional en Ecuador. También tuvo un paso por Inglaterra y Grecia, pues fichó para el Watford en la Premier League y en el Olympiacos. Incluso él fue un jugador destacado en la selección ecuatoriana y desde el 2021 hace parte del primer equipo del Cumbaya Fútbol Club. El cuadro capitalino no estaba entre sus planes. Ningún equipo, dicho sea de paso, de jugador pensaba retirarse ese año, pero un dirigente lo convenció en pleno carnaval. Recuerdo que fue un febrero, estaba en Esmeraldas, se acercó el que era dirigente del club y me dijo que tenía un equipo en Quito que quería ascender a la Serie A, y él aceptó. Militó en la Serie B y ascendió al final de la temporada. En 2022 el club debutó en la Serie A y desde allí él ha mantenido la categoría, aunque este año el Cumbayá pues se ilusionó con llegar a un torneo internacional. Juan Carlos Paredes sabía que su físico ya no era el mismo de antes, pero se siguió esforzando para mantenerse en la titularidad, tanto así que él aceptó cambiar su posición en el campo de juego. Ya lo había hecho antes, pues el esmeraldeño arrancó su carrera como delantero, pasó a convertirse en volante, en extremo, y en Cumbaya Fútbol Club aceptó el reto de jugar en la mitad de la cancha. El director técnico del club, Patricio Hurtado, le dijo que ya prácticamente no tenía el mismo físico de antes. Se puso a la mitad en un partido, creo que lo convenció y lo adoptó. Entonces, de esa manera, pues la amiga Paredes cambió su tradicional posición de lateral por derecha, pero asegura que el variante ha sido buena, o la variante ha sido buena a pesar de que nunca él pensó en jugar como mediocampista.
Él se ha convertido pues en un referente gracias a su experiencia. Los años también se sumarían dentro y fuera de la cancha. El mismo jugador reconoce que habla con los jóvenes futbolistas del club y les da consejos para que se proyecten al futuro. Sobre su retiro, el fútbol no será para toda la vida, de eso todo está consciente Juan Carlos Paredes y por eso ya piensa ya en distintas opciones. Cuando vistió la camiseta del club Sport Emelec entre 2017 y 2019, el jugador estudió para convertirse en director técnico, sin embargo no culminó la carrera. Retomarla y dedicarse a dirigir en su primera opción, aunque entre risas cuenta que no es muy paciente y que se le complicaría adaptarse. Pero otra de sus alternativas luego de retirarse del fútbol sería dedicarse a su finca en Esmeraldas. El mediocampista detalla que en estas 38 hectáreas de terreno ha sembrado el cacao verde, mandarina y naranja. Por ahora su mamá es la encargada de los alimentos que se producen en la finca para luego venderlos. Lastimosamente todavía no está produciendo bastante, pero de la poco que se da, pues creo que se lo va a lograr. Tengo una tierrita, una finca y me dedicaría, como dice, al monte. Juan Carlos Paredes, jugador de Cumbaya Fútbol Club. Su mala decisión, su carrera como futbolista, lo llevó hasta Europa, pero una mala decisión lo hizo regresar a Ecuador. De lo único que se arrepiente a nivel deportivo es haberse regresado del viejo continente. Dice, me arrepiento de haberme regresado de Europa. Recuerdo que estaba en el Watford, tuve un pequeño problema con un dirigente allá, era mi tercer año y ya estaba como enojado. No me sentía bien. La hormiga Paredes recibió una oferta de Emelec y se regresó al país. Con los azules fue campeón en el 2017 y tuvo un gran nivel. No era el mejor momento de haberme regresado. El jugador de 36 años aún recuerda que con nostalgia que su carrera pudo haber sido distinta, pero por ahora pues mira hacia adelante y piensa en su presente, en seguir jugando hasta que su cuerpo se lo permita. Juan Carlos de Hormiga Paredes tiene un contrato con Cumbaya Fútbol Club hasta diciembre de este año. Después de eso, pues nada está dicho. Bueno, mucha suerte para la hormiguita.